Hoy día seguimos con la serie que hemos estado viendo acerca de Mi fe es fuerte, basada en la vida de Abraham, desde el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 25 de Génesis, que estamos viendo cómo Dios va tratando con Abraham. Hemos visto ya 3 temas en donde Dios le enseña a Abraham que su fe es fuerte y usted puede ir a ver ahí a Facebook o a YouTube, puede ir a ver los temas que hemos tratado, cómo Dios va hablando a su vida. Amén. Quiero que abra su Biblia ahí en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6. Génesis capítulo 15, versículo 6. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Incline su rostro donde está. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y que Él hable a nuestras mentes y corazones en esta tarde. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, tu gran misericordia. Gracias, mi Dios del cielo, por una vez más poder estar delante de tu presencia, Señor. Padre, poder adorarte, poder darte gloria, poder darte honra, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado en esta semana, porque sabemos que en cada momento has cuidado de nosotros, nos has dado de todo lo que hemos tenido necesidad, oh Dios. Gracias, mi Dios del cielo. Nunca podremos pagarte ni devolverte tantas bendiciones que tú nos das. Hoy día nos presentamos delante de ti y te pedimos que hables a nuestras mentes, hables a nuestros corazones, que sea una palabra que nos confronte, que sea una palabra que quebrante nuestras vidas, pero que sea también una palabra que sea como el aceite que unge y que sana heridas, oh Dios. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y ahí donde está, puedes repetir después de mí: ser de bendición en donde quiera que estemos es el propósito de Dios por el cual nacimos. Amén. Es importante que nosotros sepamos eso, que donde quiera que estemos, amén, somos de bendición hacia las personas. El resumen de esta enseñanza hoy día es: la duda puede llegar a nuestras vidas. La duda puede llegar, pero ninguna duda será más grande que la verdad de Dios. El problema no es dudar, el problema es qué hacemos con la duda. Este es el resumen de esta enseñanza. Veremos 8 puntos en esta enseñanza. Número 1, el Dios de la Biblia es el Dios que hace promesas. Número 2, los verdaderos creyentes dudan. Número 3, mi Dios es más grande que mis dudas. Número 4, no solo creas en Dios, pon tu confianza en Dios. Número 5, yo creo porque Dios siempre ha sido fiel en el pasado. Número 6, yo creo porque Dios ha sido fiel no solo en el pasado, sino en el presente. Número 7, yo creo en Dios porque Él será fiel en el futuro. Y para terminar, número 8, Dios garantiza sus promesas por medio de una alianza o un pacto. El tema de hoy es: mi fe es fuerte para dudar. Qué silencio. Me lo esperaba ese silencio. ¿Quién no ha dudado en su vida? ¿Quién no tiene dudas de cosas que puedan pasar en la vida? ¿Quién no ha dudado? Si alguien dice: pastor, yo nunca he dudado, hermano, yo dudo de usted. Porque todos hemos pasado por la duda. Está en el ser humano, y la fe, hermano, también viene a veces también con la duda. La duda es de humanos. Vemos nosotros en la palabra de Dios a Juan el Bautista en un momento que duda, en un momento donde le manda decir a Jesús y le dice: ¿es que eres tú el Mesías o debemos de esperar a otro? Duda. Después vemos a Jesús revelándose, hermano, a sus discípulos. Después de su resurrección, Él se revela y los 12 dice que se postraron, pero habían algunos que dudaban. Judas nos dice que tengan misericordia de los que dudan. Es normal muchas veces como cristianos dudar a veces
de la existencia de Dios, del amor de Dios, dudar de nuestra salvación, dudar si la palabra de Dios es verdaderamente la Biblia, como lo dice, dudar de la identidad de Jesús. Pero una vez más, mi fe es fuerte, no porque yo sea fuerte, sino por la fuerza y el poder que hay en quien creemos. ¿En quién creemos nosotros? En Jesús. Y escuche bien, Dios, hermano, es suficientemente fuerte y poderoso para que nosotros lo pongamos en duda. A pesar de todas las dudas que nosotros tengamos, nuestro Dios es más poderoso que todas esas dudas que podamos tener. Aun cuando dudamos, Jesús no cambia, la palabra no cambia, la salvación no cambia. Nuestra fe es fuerte para poner, hermano, en duda algunos fundamentos de nuestras vidas que no están bien sólidos. A veces los ponemos en duda. Ahora, nosotros podemos dudar sabiendo que Dios es verdadero, fiel, justo y todopoderoso. Y no hay problema. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Hoy aprendemos que una fe sin duda es como un cuerpo sin anticuerpos. ¿Qué es un anticuerpo? Un anticuerpo es una proteína utilizada por el sistema inmunitario para detectar y neutralizar los agentes patógenos. Quiere decir que los anticuerpos van a detectar si hay un problema en dónde, en nuestro cuerpo. La duda va a demostrar si hay un problema en mi fe. Y el que conoce a su Dios no tiene temor de hacer preguntas acerca de su fe. Un predicador muy conocido llamado Tim Keller dijo esto: la persona que pasa su tiempo muy ocupada o muy indiferente para hacer preguntas sobre temas muy difíciles con respecto a su fe, se encontrará sin defensa frente a la tragedia, frente a las preguntas de un no creyente. La fe de esa persona puede derrumbarse de la noche a la mañana si él o ella ha fallado en escuchar pacientemente sus propias dudas y a vencerlas después de una larga reflexión. Las dudas hacen parte de la fe y la duda no es el problema es qué hacemos con esas dudas. Y hoy entonces vamos a aprender la vida, vamos a ver cómo Abraham a veces duda. Y por eso le invito, hermano, que usted vaya a ver los otros temas que hemos dado acerca de estas enseñanzas para ver cómo hemos ido avanzando en la vida de Abraham. Pero Dios lleva a Abraham a la escuela de la fe y paso a paso Dios va tocando y va transformando áreas en la vida de Abraham. Y ahora Dios quiere hablar y arreglar las dudas en la vida de Abraham. Génesis capítulo 15, verso 1 dice: después de estas cosas, o sea, después de la historia de Lot que vimos el domingo pasado, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Punto número 1, el Dios de la Biblia es el Dios que hace promesas. En una cultura, o en esta cultura en donde vivimos, hermano, muchas veces vemos dioses como una especie de energía cósmica impersonal. Pero Dios no es una energía, Dios es una persona. Dios tiene una voluntad, Dios tiene, hermano, intenciones. Dios ama, Dios se revela, Dios se acerca a nosotros, Dios nos habla y Dios promete estar con nosotros. En este verso tenemos lo esencial de una promesa. En una ocasión alguien se puso a contar las promesas de Dios en la Biblia y contó 8,000 promesas. Si tomamos esas 8,000 promesas, están resumidas en lo que Dios le dice a Abraham, que son dos grandes categorías. Y Dios le dice: yo seré tu escudo y te recompensaré. El Dios de la Biblia, si resumimos el conjunto de sus promesas, Dios se puede resumir en dos cosas: Dios promete protegernos y recompensarnos. Él es el Dios que promete, hermano, y que preserva, que cuida y que bendice. Y Dios le dice a Abraham: yo estoy contigo.
Y hermano, el problema muchas veces es que buscamos más las promesas de Dios y nos olvidamos el Dios de las promesas que está con nosotros. No sé cuántos de nosotros podríamos testificar de cómo Dios ha cumplido sus promesas en nuestras vidas. ¿Ha cumplido Dios con usted? Amén. Hermano, no importa lo que estemos pasando hoy día, dice, no tengas miedo, yo seré tu escudo. Dios está con nosotros. Ahora miremos la reacción de Abraham, versos 2 al 3 de Génesis 15. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, mire cómo responde Abraham, ¿qué me darás, puesto yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? O sea, Dios le había prometido una descendencia y Abraham le dice, Señor, no tengo hijos, no me has dado descendencia, no me has dado hijos. El verso 3 dice, dijo además Abraham, he aquí, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. En otras palabras le está diciendo, ¿sabes qué, Dios? Tú no me has dado hijos, pero ¿sabes qué? Yo tengo un plan. No tengo de otra que este sirviente que vive aquí conmigo, él será mi heredero. Punto número 2. Los verdaderos creyentes dudan. Ay, esto está golpeando, ¿verdad? En la Biblia, Abraham dudó, Moisés dudó, Elías dudó, David dudó, Pedro dudó. En la historia de la iglesia, hermano, fuera de la palabra de Dios, en la historia de la iglesia vemos muchos personajes que dudaron. Calvino dudó, Lutero dudó. Aquel que es considerado el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dudó. Todos los que nos consideramos, o todos aquellos, hermano, en la Biblia que se consideran los héroes de la fe en algún momento de su vida, se consideraron tal vez los ceros de la fe, porque dudaron, porque llegaron a dudar. Ahora, hermano, yo no sé, que tal vez usted podría decir, ahorita yo siento que mi fe está verdaderamente a cero. Siento que mi fe está por abajo, hermano. Felicidades, porque nos calificamos para ser héroes de la fe. Porque en el aprendizaje de la fe hay periodos en donde se duda, hay periodos de desesperación. Y aquí Dios le da la promesa a Abraham, y Abraham lo que le responde es, tú no me lo has dado. Y hay personas que tal vez están aquí en este momento y Dios, hermano, les ha prometido cosas, pero muchas veces dice, ay, Dios no me ha dado mi sanidad, Dios no me ha dado mi promesa, Dios no me ha dado la libertad, Dios no me ha dado lo que quería. 3 veces Dios le da la promesa a Abraham y Abraham le dice, no me lo has dado. Pero escuche bien, hermano, de las dudas podemos hacer 2 cosas. Primero, nos puede llevar a la incredulidad, y ahí es un problema, ahí es un problema grave. Y vemos en la Biblia que la duda puede convertirse en una razón para no creer. Pero vemos que Abraham no toma su duda como una razón para no creer, hermano. Y cuando digo que el verdadero cristiano duda, muchos tal vez pensarán, pero es que Jesús dijo que el que ora con fe sin dudar, la montaña se moverá. Santiago dice de no dudar. Y a veces, hermano, comprendemos un poco mal las cosas, porque cuando Jesús y Santiago hablan de dudar, no es un momento de debilidad, sino incredulidad. No habla de un creyente que tenga un momento de debilidad, sino alguien que toma la duda como razón para no confiar en Dios. Por ejemplo, una persona puede decir, yo dudo que Dios existe. ¿Por qué? Porque mire la pobreza que hay, porque mire los niños cómo mueren, mire todas las catástrofes que están pasando y Dios no hace nada. Entonces esa duda lo lleva a ser incrédulo y entonces dice, Dios no existe. Pero así como Abraham, hermano, no utilicemos nuestras dudas para tener una razón de no creer, sino como una razón para orar más y acercarnos a Dios.
Abraham tiene una duda, pero Abraham se acerca a Dios, presenta sus dudas en oración. Jesús llega en un momento dado delante de un hombre y le dice: ¿crees? Y este hombre le responde, le dice: sí, Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Entonces nos pasa de dudar. Hay personas que conocemos que se dicen ateos. ¿Cuántos conocen personas así que se dicen que son ateos, que no creen en nada? Muchas veces vienen y dicen: yo no creo en Dios, yo creo que Dios no existe, no creo que Dios exista. Pero después, cuando están en problemas, ¿qué es lo que dicen? ¿Puedes orar por mí? Bueno, entonces, ¿crees o no crees? Y Abraham duda, pero presenta sus dudas delante de Dios. Y eso es lo importante, hermano. No utilicemos la duda para no creer, sino que utilicemos esa duda para orar y acercarnos a Dios. Si hoy, hermano, pidiéramos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿cuántos podrían llegar a la conclusión que aunque no miraban una respuesta de Dios, que aunque tal vez, hermano, no han visto la respuesta de Dios, no han tomado la duda para dejar de orar, sino que han tomado esa duda para acercarse más a Dios, para creer más a Dios, para orar más a Dios? Y hermano, y aunque la promesa se ha cumplido o no se ha cumplido, seguimos creyendo en Dios, porque Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, después de la duda de Abraham, mire cómo Dios le responde. Verso 4 y 5 dice: pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó afuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Él le dijo: así será tu descendencia. Mire lo que Dios quiere que nosotros, hermano, creamos y digamos. Asume tus dudas. Es normal que dudemos, pero al final debemos de decir, el punto número 3: mi Dios es más grande que mis dudas. Si alguna vez tengo dudas, sí, muchas veces tengo dudas. Sí, muchas veces me encuentro que no sé si Dios me va a responder. Sí, muchas veces en las pruebas, en los problemas, cuando miro todo oscuro, muchas veces dudo. Pero cuando tomo esas dudas y la pongo en la balanza de la vida, y cuando tomo todo lo que sé de mi Dios, me doy cuenta que mi Dios es más poderoso, más grande, más fuerte que todas mis dudas. Y es mejor, hermano, escuche bien, dudar de mis dudas que dudar de Dios, porque Dios es todopoderoso. Debemos de aprender a dudar de nuestras dudas. Muchas veces hay personas que cuando a veces les queremos presentar el evangelio o les queremos hablar de Dios, muchas veces nos hacen preguntas o nos dicen comentarios que, hermano, a veces uno se queda preguntando y uno se queda como hasta a veces dudando uno mismo. Y hay 5 cosas que se utilizan como pretexto para no llegar a Dios o no servir a Dios. Primero, muchas veces vemos a personas que no creen en Dios, un ateo, que tiene buena salud, que tiene riqueza, que está bien, que tiene un buen trabajo, y decimos: bueno, ¿para qué necesita a Dios? Si él sin Dios está bien. Y para algunos eso es una piedra de tropiezo, porque dice: bueno, él está mejor sin Dios que con Dios. Pero nosotros debemos de recordar, hermano, que Jesús no vino a salvar gente que tiene buena vida o que tiene buena moralidad o que son felices. Él vino a salvar pecadores, y pecadores somos todos. Número 2, muchas veces vemos a cristianos, hermano, que están pasando por pruebas, dificultades, enfermedades, y decimos: ¿y dónde Dios está ahí? ¿Por qué está pasando por eso? Pero, hermano, recordemos algo: ¿quiénes somos nosotros? Somos tan limitados y somos tan pecadores que no conocemos todo como para decirle a Dios, que es todopoderoso, perfectamente sabio: Señor, deberías de hacer esto. ¿Quiénes somos nosotros?
Número 3, a veces miramos cristianos dentro de la iglesia o hemos oído de cristianos que son corruptos en las iglesias. Y a veces decimos, bueno, ¿y qué pasó aquí? Hemos oído de escándalos en iglesias y eso hace que pongamos en duda nuestra fe. Pero hermano, es interesante porque muchas veces utilizamos un estándar moral cristiano para darle la espalda al cristianismo. Porque ese es malo, todos son malos. Y no es así. Porque un cristiano dé mal testimonio, también debemos de pensar, hermano, que hay políticos que son malos, policías que son malos, cristianos que son malos. Pero que hayan cristianos que sean malos no hace que Dios no sea bueno, misericordioso y fiel. Él sigue siendo Dios. Número 4, a veces vemos cosas en la Biblia, leemos historias en la Biblia y decimos, uy, qué injusto esto. Pero ¿quiénes somos nosotros, hermano, para decirle a Dios lo que es justo, lo que no es justo? Todo lo que vemos en la Biblia no hay contradicción en ella. Todo tiene una respuesta lógica y razonable. Y debemos de aprender a confiar en Dios. Y no es tener una fe ingenua, hermano, sino reflexionar y preguntar. Pero tener toda nuestra confianza en Dios. Mi Dios es más grande que mis dudas. Y eso es lo que Abraham hace. Y número 5, 1, 2 o 3 dudas que tengamos no es suficiente para poner en duda la fidelidad de Dios, la grandeza de Dios y la gracia de Dios. No conozco todo, pero conozco suficiente a Dios para confiar en Él. Ahora mire lo que hace Abraham, verso 6, que leímos al principio. Dice, y Abraham creyó en el Señor y Él, o sea, Dios, le reconoció por justicia. Punto número 4, no solo creas en Dios, pon toda tu confianza en Dios. Dice, no solo creas en Dios. ¿Cómo que no solo crea en Dios? Hermano, no solo creamos en Dios porque los demonios creen, dice, y tiemblan. Entonces no es el punto solo de creer, sino que verdaderamente pongamos nuestra confianza en Dios. La verdadera fe no es solo una cuestión de creencia, sino una cuestión de confianza. Dios le enseña a Abraham, le dice, Abraham, yo lo que quiero no solo es que creas en mí, sino que confíes en mí. Abraham pone su confianza en Dios y dice que le fue contado por justicia. Los salmos, hermano, dice, algunos salmos dicen, guarden silencio y esperen en Dios. Muchas veces, hermano, podemos cantar, podemos adorar, podemos predicar, pero lo que Dios quiere de nosotros es no solamente que vengamos el día de hoy a decir, Señor, yo creo en ti, Señor, yo te canto, Señor, tú eres grande, sino que el resto de la semana tengamos fe y confianza en Él. Y no solamente venir hoy día a declarar nuestra fe. Cuando Abraham pone su confianza en Dios, es ahí donde todo cambia. Y vemos la duda como una oportunidad, hermano, tal vez de evaluar la fidelidad o la fiabilidad de Dios. La verdadera pregunta ¿es que Dios es fiable? ¿Ha escuchado usted personas que a veces dicen, no, en esa persona o en él no puedo confiar? Aquel otro, aquel sí puedo confiar, en aquel sí tengo confianza. ¿Le ha pasado eso a usted? De ver personas y decir, este no le creo mucho, no tengo mucha confianza, pero que el otro dice, no, este sí le tengo confianza. Y a veces empezamos nosotros a evaluar a las personas. ¿Y cómo las evaluamos? Bueno, ¿cómo está la persona? Es que trabaja, es que estudia, tiene vicios. Y empezamos a evaluar y entonces decimos, puedo tener confianza o no puedo tener confianza. Lo mismo sucede con Dios. Cuando evaluamos, cuando le preguntamos algo, cuando dudamos, al final de todo, hermano, si Dios es Dios, Dios siempre se mostrará fiel, verdadero y justo, porque Él es Dios. Y eso es lo que hace Abraham, eso es lo que está comprendiendo Abraham. Y la Biblia nos dice que Dios, hermanos, se lo reconoció por justicia. Y este es un verso que es un modelo para nosotros. ¿Por qué?
Porque a partir de este momento Dios estableció un modelo que vale para todos los creyentes en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque normalmente en la religión, alguien que hace justicia es aquel que hace buenas obras, es aquel que es buena persona, es aquel que tiene una buena conducta moral, y al final le decimos: perfecto, eres un verdadero religioso. Pero el Dios de la Biblia, hermano, en Jesús hace todo de una manera completamente diferente. En el cristianismo es el único lugar en donde el veredicto viene antes del rendimiento. Es como si las personas que están o que van a entrar ahorita a la universidad o que van a entrar al CEGEP, llega el director o llega el rector o el que esté a cargo de la universidad, y que les diga a todos los estudiantes: ¿saben qué? A partir de hoy día hay una nueva regla. Todos aquellos inscritos les damos el diploma ahorita, se los damos todo, y los trabajos y los exámenes los harán después. ¿Qué les parece a los que van a entrar a la universidad? ¿Les gustaría eso? Te damos el diploma, te damos esto, y los trabajos los haces después. Tenemos la confianza que ustedes a su ritmo harán sus cursos, sus deberes y sus exámenes. Todo está bien. Y algunos dirán: pues no, es que no es así que funciona. Pues es exactamente el plan de salvación, hermano. Dios nos dice, cuando empezamos a caminar con Dios, empezamos a caminar, y entonces dice que somos hijos de Dios. Somos santificados, purificados y liberados. Y después dice que Él empieza a enseñarnos cómo debemos de caminar según las cosas que vaya tratando en nuestras vidas. Y es por eso, hermano, que podemos estar hoy día aquí y poner nuestra fe en Él sin ninguna obra, sin habernos esforzado, sin habernos, hermano, tal vez caminado de rodillas una cuadra. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, y la Biblia dice que somos justificados delante de Dios, somos perdonados, liberados, y una nueva vida empieza en nosotros. De la misma manera, nuestra salvación, hermano, depende únicamente de la muerte del Señor Jesucristo. Es una gracia, hermano, que viene de Él, libre y soberana, y nos es ofrecida y dada por medio del Evangelio. Y es por eso que la Biblia dice, hermano, que naturalmente somos pecadores, somos injustos. Yo el primero, somos injustos. No podemos ser declarados justos delante de Dios. Es por eso que necesitamos algo. Y es por eso que la Biblia dice que Dios envió a su Hijo, que es el único justo, que caminó en esta tierra, que fue perfecto y que murió en la cruz, y en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, así como hizo Abraham, hay una transferencia que se hace. Nuestra injusticia es puesta sobre Jesús y su justicia es puesta sobre nosotros. Es lo que hace Dios, hermano. Nos mira como justos por medio de Jesucristo. La Biblia nos dice que cuando ponemos nuestra fe en Dios, el pecado nuestro es puesto sobre Él. Su santidad viene sobre nosotros, y cuando Dios nos mira, no mira nuestro pecado, mira la santidad de Jesús en nosotros, solamente poniendo nuestra fe en Él. Pregunto: ¿en qué estás poniendo tu fe? ¿En tus dudas o en Dios? ¿En nuestras obras? ¿En lo que podemos hacer? ¿O en la obra perfecta de Jesús? Verso 7. Dios le va a dar a Abraham 3 razones del por qué él debería seguir creyendo. Verso 7 le dice: y le dijo: yo soy el Dios que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Abraham aprende esto, y es lo que nosotros debemos de creer esta tarde. Yo creo porque Dios siempre ha sido fiel en el pasado. Siempre ha sido fiel. Cuando dudamos, debemos de recordar, hermano, todas las bendiciones que Dios nos ha dado en el pasado. ¿Cuántos podrían decir, hermano, que Dios ha hecho muchas cosas en sus vidas en el pasado? ¿Cuántos podrían decir: Dios ha hecho muchas cosas en mi vida? Amén. Cuando miramos, hermano, que todo va mal, que todo, hermano, se está desboronando, recordemos lo bueno que Dios ha hecho con nosotros en el pasado.
Porque si Dios es fiel en el pasado, lo seguirá siendo en el presente. Porque Él es el mismo Dios. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Verso 8 al 11. Dice: y Él le dijo: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? El Señor le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un cordero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad, y puso mitad frente a la otra, una mitad frente a la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Si nosotros nos preguntamos qué es lo que Dios le está pidiendo a Abraham aquí, ¿qué es lo que Dios le está pidiendo? Hermano, y si no comprendemos esto, hermano, esté tranquilo, porque estoy convencido que Abraham tampoco entendía lo que Dios le estaba pidiendo. Dios nada más le dice: toma animales, córtalos a la mitad y hazte un camino. Yo creo que Abraham, hermano, no comprendía lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Pero Abraham tenía la convicción de que Dios estaba haciendo algo en su vida. Hay personas aquí que tal vez están pasando por pruebas, y pruebas fuertes, y se preguntan: pero ¿qué sentido tiene todo esto que estoy pasando? Se preguntan: ¿para qué sirve todo lo que estoy pasando? No comprendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero hermano, ten confianza, porque Dios está haciendo algo grande en tu vida. Y Abraham parte los animales, las aves, y dice que vienen las aves y empieza a molestarlo, y él las ahuyenta. Si parafraseamos esto un poco, es que Abraham está diciendo: yo creo que Dios ha sido fiel en el pasado, pero yo creo que Dios sigue siendo fiel en el presente. Sigue siendo fiel. Hermano, hace un tiempo atrás, no sé cuántos vieron esto, pero en las redes sociales, en todas las redes que hay, salió una pareja de novios que se iban a casar, que estaban planeando su matrimonio, habían reservado un vuelo para su luna de miel, pero llega un momento que dice que no podían ir, porque él tenía que, el muchacho, el hombre tenía que operarse del corazón y no podía viajar. No sé cuántos vieron. Fue una noticia que pasó en las redes sociales hace mucho tiempo, fue compartida mucho. Pero dice que esta pareja de jóvenes se iba a casar, los dos eran cristianos, iban a la iglesia, pero que el joven tenía un marcapasos, tenía problemas en el corazón desde niño. Y él cuenta que dice que 3 días antes de casarse va al hospital para que le hagan un chequeo de rutina para su corazón. Y que cuando le están haciendo el chequeo, de repente dice que los médicos empiezan a correr de un lado para otro y a preguntarse un montón de cosas, y todos nerviosos. Y entonces él no sabía por qué. Y cuando empieza a preguntar que por qué estaban tan nerviosos, los médicos le dicen: es que la batería de tu marcapasos se había terminado desde hace 9 semanas, y si sobrevivías era gracias a una pequeña reserva de energía que tenías. O sea, hace 2 meses que hubiera podido morir en cualquier momento. Se tenía que operar de urgencia, de emergencia, y le dice, y él se pregunta en ese momento: ¿y Dios dónde está en esto? ¿Dónde está la gracia de Dios en todo esto? Y el problema era que tenía que operarse de emergencia, pero que 3 días después de su visita se iba a casar. Y entonces dice: ¿qué hago? Pero después de algunos exámenes, los doctores lo empezaron a examinar y todo. Dice que los médicos lo dejaron que se casara, que tuviera su matrimonio, pero con algunas condiciones. Estas son las condiciones que te vamos a dar para que te puedas casar. Número 1, estar calmado. Algunos comprendieron, ¿verdad? No alcohol, no baile y no luna de miel. O sea, Cantar de los Cantares no lo podía leer. Además, debía de anular su viaje de luna de miel.
Se iba a casar, no tenía derecho a la luna de miel, no viaje, y después de casarse entra al hospital porque lo iban a operar. Y era peligroso. Y él dice, yo sirviendo a Dios, ¿dónde está Dios ahí? Y él cuenta que fue con las aseguranzas para ver si le cubrían su viaje, no se lo quisieron cubrir. Fue a la agencia para ver si le devolvían su dinero, no se lo quisieron devolver. Pero hermano, en todo eso, dice que muchas personas le llamaban, le daban aliento y todo, pero él, a pesar de todo, junto con su novia, dice que sentía una paz en su corazón. Con su novia también se sentían desilusionados, tristes, pero con una paz. El día del matrimonio llegó, todo perfecto, todo bonito, como lo habían querido. Todo muy bien. 2 días después de que se casó, le informan que a donde iba a ir habían tormentas y huracanes, y entonces podían desplazar su viaje o le podían devolver el dinero. Él peleándose, y Dios le arregla todo. Tanto esfuerzo para que le devolvieran el dinero, y Dios por otro medio se lo devuelve. Un día después entra al hospital para la operación por un nuevo marcapasos, unas sondas que tenían que ponerle en lugares donde no había mucho acceso, había mucho riesgo, pero todo estuvo perfecto y sin ninguna complicación. Y él dice, me sentí mal y no miraba nada claro por todos los problemas que venían sobre mí, pero por la gracia de Dios, dice, regresando atrás, veo la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Y él testifica, no dejemos de creer y de orar, aun cuando miremos que las cosas no van bien. No dejemos de creer en Dios. Y así como todo esto, hermano, ¿cuántos de nosotros podíamos testificar de los momentos en donde hemos visto todo malo? Que nada está bien, pero que al final, hermano, cuando todo se arregla, vemos hacia atrás y vemos la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y a veces no comprendemos lo que Dios está haciendo, pero debemos de creer, porque al final, hermano, Dios siempre es fiel en el pasado y en el presente. Verso número 12 al 16. Dice, y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia será extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Dios le enseña a Abraham a decir, yo creo que Dios fue fiel en el pasado, yo creo que Dios es fiel en el presente, y punto número 7, yo creo que Dios será fiel en el futuro. Dios le da promesas, pero en esta promesa, oiga bien, hay un cansancio, hay un terror, hay oscuridad, hay esclavitud, hay miedo, hay exilio, hay 400 años de sufrimiento. Pero ¿sabes qué, Abraham? Yo he sido fiel en el pasado, yo he sido fiel en el presente y seré fiel en el futuro. Tu descendencia en la 4ª generación regresará aquí. Escuche bien, hermano, no importa lo que hayamos vivido, Dios fue fiel con nosotros. No importa lo que estemos pasando ahorita, Dios es fiel en nuestro presente. Y no importa lo que pueda venir en el futuro, Dios seguirá siendo fiel en el futuro. Todos aquellos, hermanos, que sientan en este momento, que sientan, hermanos, que están caminando por el valle de sombra, de oscuridad, Dios en esta tarde nos dice, hermano, mis promesas vienen. Muchas veces son largas, pero vienen. Cree nada más. Continúa a creer, aún en medio de la oscuridad. Todo aquello que te he dicho en la luz, guárdalo, porque viene mi promesa. Dios, hermano, está en control de nosotros desde el principio, en medio y al final de nuestra vida.
Si estás, hermano, pasando por una prueba y esa prueba miras que es como una amenaza para el plan de Dios para tu vida, en realidad no es una amenaza, es una realidad. Y es una pieza que Dios va a utilizar para el plan que tiene para tu vida. A pesar de todo lo que puedas estar viviendo, lo que podamos estar pasando, Dios dice que te darás cuenta que mi plan es perfecto y es glorioso. A veces lo que vivimos no le encontramos sentido, pero el cristiano sabe que nuestra vida es para la gloria de Dios y que a lo último le daremos la gloria a Dios por la eternidad. Y Dios puede utilizar, hermano, la peor desgracia. No se goza en las tragedias, pero nos enseña a través de eso. Y Dios utiliza, hermano, este mundo que tal vez está perdido, y que al final, cuando estemos delante de Dios por la eternidad, no habrá más dolor, no habrá más lágrimas. Él enjugará nuestras lágrimas y veremos que todo lo que Dios hace es bueno y perfecto. Cuando tenemos nuestra mirada puesta, hermano, en la fe, puesta en Jesús, hermano, cuando estemos pasando por la prueba, entonces veremos que Dios, hermano, siempre tiene algo bueno para nosotros. Pero cuando ponemos nuestra mirada en la prueba, es cuando a veces dudamos de lo que Dios quiere hacer. Verso 17 al 20. Mire cómo termina esto y cómo Dios quiere, hermano, quitar las dudas de Abraham. Verso 17 dice: y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates, los eneos, los enesfeos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, bueno, usted lee todo eso, hermano. Punto número 8. Dios garantiza sus promesas por medio de una alianza de gracia. Y esto es algo fuerte, hermano, para todos aquellos que han visto los otros videos, que han visto las otras prédicas que hemos dado. Esto es muy importante, porque Dios garantiza sus promesas por medio de una alianza de gracia. Primeramente, Dios, hermano, cuando nosotros vemos ese texto, Dios está presente ahí, Dios se hace presente ahí. Vemos el humo y el fuego en el Antiguo Testamento, son símbolos de la presencia de Dios. Pero Dios es tan santo que no puede aparecerse así por así, porque si aparece, hermano, todo mundo puede morir. Dios es espíritu y utiliza símbolos para manifestar su presencia. Entonces Dios se hace presente ahí en ese pacto. Y es ahí donde Dios quiere garantizar a Abraham sus promesas. Escuche bien, hermano, yo no sé cuántos están de acuerdo conmigo que Dios es Dios. Amén. Sí, Dios es Dios. ¿Está de acuerdo que cuando Dios dice algo, siempre sucede? Que cuando Dios habla, suceden las cosas. Y hermano, y eso es donde Dios, hermano, muchas veces solo podría presentarse delante de Abraham y decirle: ¿sabes qué? Yo te hago esta promesa, yo cumplo las promesas. Pero no solamente da las promesas, sino que Él va más allá sobre lo que dice. Si no es suficiente lo que te estoy diciendo, como somos tan pequeños, tan incrédulos y dudamos, Dios dice: no solamente soy el Dios que no miente, que te doy mi promesa, pero todavía voy más allá, hago un juramento, concluyo una alianza contigo, un pacto. Si hay una palabra, hermano, que describe este capítulo 15 de Génesis, es la palabra pacto. Porque aquí Dios hace pacto con Abraham. Dios se relaciona con su pueblo principalmente a través de pactos. Y es un pacto, es una promesa confirmada por un juramento en la Biblia. Y eso es, hermano, es solamente Dios que lo puede hacer. El cumplimiento del pacto descrito aquí en el capítulo, hermano, no dependía de la santidad de Abraham, no dependía del desempeño de la fidelidad de Abraham, dependía principalmente de la gracia soberana de Dios. Y Dios hace un pacto y una alianza.
Dios no solo le promete algo a Abraham, sino que a pesar de la promesa, Él viene y hace ese pacto, un juramento. Yo lo voy a hacer. Esto es, mire, para que podamos entender esto es como que si el hombre más rico del mundo, ¿cuál es el hombre más rico del mundo ahorita en este tiempo? Yo, van a decir algunos, no. ¿Cuál es el hombre más rico en este tiempo? Si no me equivoco, creo que es el que era dueño de Amazon, o que es el dueño de Amazon, Jeff Bezos. Es como que este hombre llegara a un concesionario BMW y él va a ir a comprar un carro nuevo, pero el vendedor le dice: ¿sabes qué, Jeff? Necesito hacer la verificación de tu crédito para ver si podemos financiártelo. Pero aparte de eso, Jeff, ¿sabes qué? Creo que sería mejor si traes a otra persona para que sea tu fiador. ¿Qué le diría a este hombre? Le diría: hombre, el reloj que tengo puesto vale más que ese carro que te voy a comprar. Es exactamente lo mismo que hace Dios. Dios es Dios, pero Él escoge rebajarse al nivel de nosotros. Nos hace promesas, hace juramentos para darnos aliento. Y Dios no solamente garantiza sus promesas por medio de una alianza, pero también hace una alianza con Abraham. Y escucha, hermano, antes, cuando se establecían alianzas, escucha bien esto. Por ejemplo, se hacía una alianza entre dos naciones. Dice que tomaban los animales, los cortaban a la mitad, y ponían uno enfrente con otro, y las dos naciones pasaban en medio de los animales partidos. Era una alianza. Y el pasar por en medio, lo que ellos estaban diciendo era: que maldiciones vengan sobre mí y sobre mi familia si soy infiel a esta alianza. Si no respeto mis compromisos, que me corten a la mitad, como hicieron con los animales. Oiga esto: Dios hace una alianza, y si Dios fuera infiel hacia nosotros, es como que si Dios fuera cortado en dos. Y hermano, y ninguno de nosotros es la excepción. Eso no existe. Dios siempre ha sido fiel con nosotros. A veces, hermano, a pesar de nuestra manera de ser, hermano, pensamos que Dios ha sido tal vez un poco infiel, pero no. Si Dios fuera infiel hacia una sola persona en la historia de la humanidad, Dios deja de ser Dios. Y hermano y amigo querido, eso nunca existirá. Dios siempre será fiel. Y hermano, Él se compromete por medio de una alianza. Pregunto algo: ¿es que Abraham caminó en medio de los animales? ¿Leyó usted el texto conmigo? ¿Es que Abraham caminó en medio de los animales? No. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que Abraham no se podía, hermano, comprometer. Es una alianza de gracia. Dios es el único que se compromete y que cumple. Y yo, hermano, a eso digo gracias, Señor Jesús, porque yo no estoy obligado a caminar en medio de animales cortados, hermano, porque soy tan infiel en mi vida. Y si cada uno de nosotros hubiera hecho una alianza así con Dios, la iglesia sería mucho más grande, porque todos seríamos partidos a la mitad. Porque somos tan infieles. Por eso es que no necesitamos caminar ahí. Dios le dice a Abraham: yo me comprometo, y tú no necesitas comprometerte, porque mismo si te comprometieres, eres tan pecador, tan frágil, tan pequeño, que no vas a respetar ese compromiso. Es una alianza de gracia. Y usted dirá: pastor, ¿y qué quiere decir eso? Que mi fe es fuerte porque mi Dios es fuerte, porque la obra de Jesús es fuerte, mi salvación es fuerte, y por eso puedo dudar, porque mi Dios siempre sigue siendo fiel, fuerte, grande y poderoso. Termino con esto. Los comentarios dicen que lo que Dios promete a Abraham es tan grande que no se puede cumplir físicamente. Y sabemos que esa promesa que Dios hace es la promesa que tenemos en Jesús. Esa tierra es una tierra no solo, hermano, aquí, sino que es una tierra espiritual.
La descendencia es todos aquellos que ponemos nuestra fe en Jesús en toda la historia de la humanidad. Y Dios dice que Él será fiel hacia su pueblo. Lo que prometió, Él lo va a hacer. Lo que prometió, siempre lo va a cumplir. Y al final de todo, cuando estemos frente a Él en aquel día, tal vez Dios nos dirá: es que te abandoné. Es que en algún momento de tu vida te abandoné. Es que en algún momento de tu vida te desamparé. Y no tendremos otra cosa que decir: no, Señor, tú fuiste, tú eras y siempre seguirás siendo fiel. Conclusión: ¿qué duda debemos de entregar a Dios en esta tarde? Hoy compara lo grande que es tu duda con la grandeza de Dios. Algunos tal vez estarán dudando: ¿será que algún día Dios nos sacará de todo esto que estamos viviendo? Otros tal vez estarán dudando: ¿será que algún día Dios nos dará un templo propio? Otros estarán dudando: ¿será que algún día mi esposo, mi esposa, mis hijos vendrán a los caminos de Dios? ¿Qué duda debemos de entregar a Dios en esta tarde? Señor, ¿será que mi matrimonio tendrá una solución a todo lo que estoy pasando? Señor, ¿será que esta enfermedad que me está agobiando tendrá una cura? Ahora escuche bien esto, hermano. No es porque entreguemos nuestras vidas a Dios, que aceptemos a Dios o que nos reconciliemos con Dios, que todo lo bueno viene y que todo en nuestra vida empieza a cambiar. No es así que funciona. La mejor sanidad que podemos tener es la sanidad de nuestras almas. La mejor restauración que podemos tener es la comunión con Dios por medio de Jesús. Claro que debemos de tener fe y confianza en Dios, que Él hará su obra en nosotros, pero a su tiempo. Escuche, en medio de cualquier circunstancia, lo importante es declarar nuestra fe en Dios y no lo que estamos viviendo. Hoy día quiero que entonemos un canto que es: Dios de milagros. Dios hace milagros, Dios hace caminos en donde nosotros vemos que tal vez no hay caminos. Dios hace caminos. Y aunque no hayamos visto el milagro en nuestras vidas, aunque no hayamos visto el milagro en nuestras vidas, Dios sigue estando ahí con nosotros. Aunque no vemos tal vez que el problema se haya arreglado, en la vida no siempre tenemos lo que esperamos o lo que hemos pedido. Pero no es porque nuestras circunstancias cambian que Dios cambia. Dios siempre será el Dios que hace milagros, aunque nosotros no veamos el milagro. Será el Dios de promesas, mismo cuando no miremos la promesa cumplida. Todos aquellos que no han visto tal vez el milagro, es eso que le han pedido a Dios, que no han visto la promesa cumplida, aunque no tengas el milagro, por la alianza que tenemos con Él, tenemos al Dios de milagros con nosotros. Aunque no veamos la promesa, por la alianza que tenemos con Él, tenemos al Dios de las promesas con nosotros. Poco importa lo que pasemos, por un momento adoremos a Dios. No dudemos de lo que no tengamos o de lo que no tenemos, sino que empecemos a dar gracias a Dios por lo que tenemos. Dile: Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Póngase de pie en unos momentos. Levante sus manos y dígale:
Tú eres el Dios que hace caminos, Señor.